Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico, construyendo un ICP Sabana S. Con la hélice ya puesta, con el paso fijado, vamos a hacer pruebas con el motor, con la capota puesta y vamos a ver qué temperatura alcanza, vamos a controlar cómo varían esas temperaturas, etcétera, y lo vemos en unos segundos. Antes de arrancar el motor voy a colocar otro sensor de temperatura en el agua de refrigerante de salida y le voy a poner pasta térmica de la que se usa en los procesadores para que la conductividad entre el tubo y el sensor sea buena. Y luego voy a prolongar el cable del sensor hasta dentro de la cabina y voy a poner allí una pantallita que me va a mostrar la temperatura junto con la temperatura que muestra el EFIS y la voy a comparar a ver si efectivamente miden lo mismo. Ya está puesto aquí con cinta resistente a la temperatura, el sensor en la parte inferior del tubo metálico con su pasta térmica y el cable sujeto por aquí y por aquí. Ahora voy a poner la capota y el cable entraría en la cabina con la puerta cerrada. La capota con el cable saliendo por aquí, entraría por la puerta, llegaría a este aparatillo de aquí y nos está dando ahora mismo 31,5, mientras que el EFIS nos está dando 28. No sé si se ve muy bien. A ver si cambiando la sensibilidad. Ahí está marcando la temperatura del agua, 28 grados, y aquí 31,5. Así que bueno, tomamos nota de que hay 3 grados de diferencia entre uno y otro, y a lo mejor es debido a que este cable es demasiado largo para este sensor y la resistencia del propio cable afecta a la lectura. Pero bueno, 3 grados de diferencia no es importante, lo que quiero saber es que cuando el motor esté funcionando no marque esto 80 y esto marque 120, porque entonces tendríamos un problema. Tiene que marcar algo parecido. Ya vimos en un episodio anterior cómo se regulaba la pala, y una vez regulada la pala ya está apretada a par 25 Nm y vamos a hacer un arranque del motor con todos sus elementos puestos, el spinner, y vamos a comprobarlo primero si refrigera correctamente. Si no refrigerara, pues hay que hacer una serie de pasos que ya ha hecho el compañero este de Estados Unidos, porque también tenía un problemilla de refrigeración. Y vamos a ver cómo va el tema este. Aquí tengo 3 de los 6 tornillos que sujetan la hélice. Y bueno, como no me fío mucho, pues lo que he hecho es hacerle un agujerito que atraviesa la cabeza de lado a lado para, una vez apretados, ponerles un hilo de seguridad. Los de Duke me han dicho que no hace falta porque con las arandelas queda perfectamente sujetada, con este tipo de arandelas que tienen ahí unas estrías. Pero bueno, no está más ponerlo una seguridad adicional. Para ello me he fabricado un útil con la impresora 3D en el que encaja el tornillo aquí, se aprietan los tornillos estos, el tornillo de la hélice queda aprisionado y ya no se mueve cuando a través de este agujero pues taladro con el taladro vertical. He hecho 3 y me quedan los otros 3. Después de apretar a su par los tornillos que sujetan la hélice, le he puesto el alambre de seguridad de 2 en 2 los tornillos, de forma que si este intenta girar hacia allá y aflojarse, el alambre tira del otro para apretarlo. Y al revés, si este se quiere aflojar, tira de su pareja para apretarlo. Y así quedan todos asegurados. Ahora voy a poner otra vez el spinner y vamos a hacer un arranque ya con la hélice apretada. Para poder mover el avión por el suelo y girarlo, maniobrarlo, etcétera, como pesa mucho, me he hecho esta barra de dirección en que engancha aquí en las piezas de separación de la rueda de morro. Ahora veremos cómo funciona. También antes de mover y carretear el avión, cambiarlo de dirección, he apretado las tuercas estas para que no haya holgura en los rodamientos del eje de la rueda, de ambas ruedas, y para ello con una pluma
He cogido el avión por aquí, por las riostras, lo he elevado hasta que la rueda ha quedado libre con respecto al suelo y ahí he comprobado la holgura, he apretado correctamente esta tuerca, la de detrás, le he puesto sus pestañas de seguridad dobladas en ambas ruedas, así que ya también está listo para rodar sin problema. Esta sería la barra de remolque que engancharía aquí. Ahí, y ya podría girar la rueda. Ahora vamos a llevar el avión a la plataforma de helicóptero que está por allí. Hay unos ganchos en el suelo para amarrar el avión a esos ganchos. Una vez que está el avión en la plataforma esta de helicópteros, pues he amarrado aquí al suelo a estas argollas y al patín de la suspensión. Y ahora voy a desconectar la alimentación del combustible y voy a hacer funcionar la bomba para sacar todo el aire que hay por los conductos de combustible. Voy a poner en marcha las dos bombas. Y por supuesto aquí preparado un extintor por un lado y el otro por el otro lado. Joder, es que no suena, tío. Está a ralentí, aunque parezca que la hélice no se mueve, el efecto estroboscópico. Joder, qué suavidad de motor, qué maravilla. Voy a tocar el ala, a ver. No vibra nada, nada de nada.